El presidente de la República, el presidente Danilo Medina, ha estado reuniéndose con su equipo agropecuario todos estos días, antes y después del huracán, o de los huracanes, porque son dos. En 10 días hemos tenido 2 huracanes, y eso hay que destacarlo, señores. En 10 días nosotros hemos tenido tiempo de huracán 2 veces, mal tiempo. Huracanes formidables como Irma y como María, de 250 kilómetros por hora en términos de vientos. Es decir, son 2 huracanes responsables, Irma más que María todavía, que llegó a tener vientos en 290 y 295 kilómetros por hora, un monstruo, como decían en el centro de huracanes de los Estados Unidos. El más grande del Atlántico. Sí, el más grande que se ha dado en la historia del Atlántico en lo que se lleva midiendo estos fenómenos, ¿no? Y de esas reuniones del presidente de la República con el equipo agropecuario han salido las evaluaciones de qué es lo que hay en términos de producción agrícola, en términos de daños a la producción y de programación de medidas para mitigar esos daños. Parte de ese equipo, parte importante de ese equipo de evaluación lo es el administrador general del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, y hablemos de evaluación y de prospección, ¿no? ¿Qué hay de aquí en adelante acerca de lo que ha ocurrido con Irma y con María? Una noticia importante es que decía el ministro de Agricultura que no va a haber escasez. Y tú también lo has dicho, aquí no habrá escasez de productos de la canasta agropecuaria. De manera que arranquemos por ahí. Buenos Carlos. días. Bienvenido, ojalá. Antes de tocar el tema, bienvenido, ojalá. En el Día del Agrónomo, permítame felicitar a ese profesional que se dedica al trabajo del campo junto a nosotros, las autoridades, para tener la seguridad alimentaria de nosotros y además generar la agroexportación. Feliz Día del Agrónomo a los profesionales que cumplen con sus responsabilidades. En segundo lugar, nosotros los funcionarios con estos eventos hemos sufrido una sensación mixta, porque por el hecho de estar al frente de instituciones, nosotros nos mantuvimos todo el tiempo siguiendo el curso a los 2 fenómenos. Y los 2 fenómenos apuntaban de que el ojo pasaría por territorio dominicano. Cuando por cuestiones de la naturaleza o por las oraciones o por lo que fuere, se desvió, y lo más cerca que pasó uno y el otro de nosotros fue a 75 kilómetros, nosotros sentimos una sensación de activación, porque nosotros hemos visto con mucha pena que independientemente de que hay gente que ha minimizado las destrucciones que se produjeron en todas las pequeñas islas del Caribe, ahora últimamente en Puerto Rico y anteriormente con Irma en Cuba. Si usted coge el trayecto de los ojos de ambos, usted va a encontrar que Irma atravesó Cuba, como dicen en mi campo, de cabo a rabo. Y María ahora atravesó Puerto Rico de cabo a rabo. Las islas pequeñas, ni se diga, Dominica, San Martín, es una devastación que realmente se ha producido y eso nosotros tenemos que lamentarlo. Pero nosotros, y Puerto Rico, y que estamos en el centro de ellos, que somos más o menos una especie del corazón del Caribe, pues nos libró Dios. Y entonces sentimos mucha pena, mucha nostalgia, pero también una sensación de alegría, porque nosotros lo que sufrimos fueron los embates de las lluvias, de las brisas y los grandes oleajes, pero no sufrimos los vientos atravesados por el corazón de la población. Entonces, ese es el drama que nosotros vivimos. Me dicen, ¿por qué así? Bueno, es que si nosotros estábamos preparados para una situación de medio y realmente los resultados fueron menor de lo que se preveía, pues tenemos más o menos una sensación de vamos a enfrentar esto como lo hemos enfrentado en todas las situaciones. Pero el análisis de la agropecuaria, nosotros tenemos que comenzarla con las inundaciones de noviembre. Sí, del año pasado. Porque a partir de ahí, el gobierno tomó acciones rápidas, efectivas, eficientes para la recuperación de la agropecuaria. Y yo quiero decirle a ustedes que fue tan grande y tan eficiente el esfuerzo que se hizo, que a pesar de los daños que hemos tenido ahora, lo que se va a producir es un retorno a lo que nosotros habíamos alcanzado.
nosotros habíamos logrado que íbamos a tener los mayores niveles de exportación de guineo. Pero ahora volveremos al tamaño que teníamos. Tenemos que hacer nuevos esfuerzos para volver a crecer. Nosotros habíamos hecho un esfuerzo de mejoría de semillas, de crédito a tiempo, de asistencia adecuada para lograr un aumento sustancial del arroz. Bueno, el arroz va a tener una merma, pero no va a poner del tamaño del año pasado. En términos reales, regresamos a los niveles de 2016. En términos reales, nos ha impedido disfrutar el éxito de las acciones que hicimos para engrandecer más la agropecuaria. Esa es la realidad. Ahora, yo quiero, porque uno tiene que ser justo, un daño que está concentrado, si se quiere, en 3 provincias de la región este, que son Atomayor, El Ceibo y la Altagracia. Usted toma, lo que pasó en el campo es una mínima parte de lo que pasó en el pueblo. La población sufrió más, porque fueron barrios enteros que perdieron todos sus ajuares de su casa. El próximo punto que hizo grave daño, incluyendo las brisas, fue en Samaná, principalmente en un sector conocido como Loma Atravesada. Ahí hubo grandes derribamientos de plantaciones y pérdida de cosecha. Y después entonces se da la situación de la línea noroeste, fundamentalmente por las riadas, que es una combinación de situaciones. Ya eso uno tiene que analizarlo aparte. Y es lo que ha ocasionado que una parte importante en María Trinidad Sánchez en Agua, en el Bajo Yuna y en la línea noroeste, una reducción de una cosecha grandísima que teníamos de arroz y de guineo. Nosotros le aseguramos a la población que el abastecimiento de los alimentos no va a ser afectado. Vamos a tener niveles de exportación similares al año pasado, pero sentimos grandemente que los esfuerzos que se habían hecho para aumentar eso no se alcanzaron por el momento. En el caso, por ejemplo, del mercado interno, yo he visto últimamente cantidad de camionetas en las avenidas, en las calles, vendiendo a 5 el plátano. No y son a 4. Y a 4. No son los más grandes, pero el precio, eso lo que indica es efectivamente que ahí no va a haber escasez. Sí, es que hasta años recientes el promedio de plátano por racimo era 30 y ahora el promedio nacional, aunque hay productores que llegan a 80 y 100 plátanos por racimo, el promedio nacional es 60, es el doble. Entonces realmente nosotros estamos seguros de que el abastecimiento de los víveres no va a reducirse. ¿Por qué? Porque la mayoría de los víveres no fueron afectados. En el Cibao Central y en el sur, que es donde están las mayores plantaciones, no hubo afectación. Hubo afectación en la línea noroeste y en el nordeste. A esa concentración de los daños yo quiero referirme, porque he escuchado, estuve conversando con dueños de fincas y demás en San Francisco de Macorís. Y bueno, nos dicen que hubo inundaciones que nunca habían visto. Así es. Y en municipios que nunca se habían producido. Exactamente. Yo te voy a explicar por qué. Y está la siguiente preocupación, ya no solo en materia de productividad, que tendría más que nadie que determinarlo el Ministerio de Agricultura, sino en qué medida esto afecta la sostenibilidad de la deuda y de la cartera que ustedes manejan, en casos tan concentrados como es el yaque del norte, ¿verdad? Y el Yuna. Porque además está también un componente que parecería que es el INDRI que va a tener que resolver, que son las obras para evitar que ciertos cauces se desborden, y otros elementos que le van a corresponder a obra pública, que tendrá que hacer puentes nuevos, por encima ya de lo que se había estimado con las lluvias de noviembre, y es obvio que la producción y el mercado no va a ser tan alterado, pero el productor que va a perder y que te tiene que pagar a ti, y además se dice que no todos están asegurados, de tal suerte que ese capital del seguro
de reposición del capital que te vendría por Agro 2, a algunos de ellos que no lo tienen, pues simplemente pierden el esfuerzo y pierden su capital. Bueno, como ustedes comprenderán, mi mayor dominio yo tengo en lo que sucedió en la agropecuaria, porque es donde yo concentro todo mi esfuerzo. Pero yo puedo decir que los daños en obras de infraestructura, carreteras, caminos, son mucho más cuantiosos que los que se produjeron en la agropecuaria. Exactamente. Eso sin ninguna duda. Ahora, yo les he dicho anteriormente que los fenómenos de la naturaleza, usted tiene que prepararse para enfrentarlos porque son inevitables cuando se presentan. Y usted tiene que tomar lo que ha sido la historia. Por eso yo no me concentro en Irma y María, yo me concentro en el país, desde las inundaciones de noviembre y diciembre, porque están conectados con esto. Les he dicho anteriormente cómo que se distribuyen las aguas. Las aguas del universo son un 98% de océanos y mares. Solamente un 2% de las aguas están en la tierra. Pero ese 2% del agua que está en la tierra, está el 98% en el subsuelo y el 2% sobre el suelo. Ha venido lloviendo de noviembre. Todos lo que es el subsuelo está saturado de agua. Para que la gente entienda. Ahora mismo nosotros contamos con agua en todos los niveles, en la presa, en los ríos, en los arroyos y la cañada, y el subsuelo. ¿Cómo se consume esa agua? Primero se agota la presa, porque el río deja de entrar de agua. Se agotan los ríos porque la cañada y los arroyos no le están llevando agua. Y se agotan los arroyos y la cañada porque el subsuelo ya no tiene agua. Cuando comienzan las lluvias, ¿qué es lo primero que sucede? Se llena el subsuelo, crecen los arroyos, crecen la cañada, crecen los ríos y se llena la presa. Ese es el proceso que se da en las aguas. Irma y María nos toman a nosotros con un control eficientísimo de las aguas que son controlables a través de las represas. Pero que se vierten. Pero hay algunas de vertido libre, hay otras que son controlables, pero las que son ríos no son controlables por el hombre. Claro. Tenemos que tomar las previsiones. Entonces yo he dicho, conforme experiencia, que cada solución que nosotros encontremos nos va a generar un nuevo desafío. ¿Qué se produjo ahora? Si ustedes toman, Camus hizo daño en algunos municipios que nunca antes Camus había hecho daño. Entonces dice, ¿y por qué sucedió eso ahora? Camus, cuando hace Crecida, antes de llegar a la franja de los terrenos de la provincia de Duarte, atraviesa La Vega. Pero el gobierno ha hecho un trabajo eficientísimo de control de La Vega a través de las obras estas que se conocen en Rillito. Sí. La Vega no vio un cc de agua en sus calles. Todas las aguas siguieron corriendo para Camus. Entonces, Jima, Licey, Jaya crecieron como nunca. ¿Qué sucede con esos ríos que son afluentes del Camus? Cuando encuentran que Camus está totalmente lleno, con mucho más fuerza que ellos, con mucha mayor cantidad, lo que encuentran es una pared, no pueden penetrar al cauce del Camus. ¿Qué hicieron? Se retornaron, inundaron el barrio de Santa Ana, que nunca se había inundado, inundaron parte de Hosto, que nunca se había inundado, parte de Castillo, que nunca se había inundado, y sigue corriendo para Arenoso, que sí siempre ha visto una cuestión. Pero entonces en Arenoso también está el hecho de crecimiento de Payabo, que baja de Monte Plata. Entonces por eso se producen mayores daños a Arenoso abajo, los peinados, las obras de Rillito. Y óyeme bien. Para que la gente, Carlos, tenga una idea de lo que es Rillito en La Vega. Así es. Eso evitó que las aguas de Camus se desbordaran en La Vega. Pero la siguió la correntía. Exacto. Corrió con más fuerza, corrió con mayor cantidad. Entonces, ¿cuál es la situación? Y en esto quiero repetir, porque me lo ha ratificado todo el que vive por ahí, y yo lo he comprobado, porque yo siempre he participado de esto. Desde niño estoy participando en esto. He corrido los ríos en todas las etapas. La gente de Arenoso y agua abajo de Arenoso dicen que si no se hubiese hecho el trabajo que hizo el gobierno del presidente Danilo Medina del dragado y la ampliación de río, esas urbanizaciones
esos municipios no existieran. Hubieran sido borrados. Hubiesen sido borrados ya. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados de eso, porque las aguas son como esas casas que tienen filtraciones, que tú le corriges la filtración, pero el agua busca la parte más débil para correr. Así mismo sucede. Tú le pones un muro, tú haces gaviones, pero de todas maneras el agua va a correr ¿por dónde? Cuando no encuentra, porque la entramparon en La Vega, corre para otro sitio. Para otro sitio. Exacto, claro. tan sencillo como eso. Entonces nosotros... No se pueden represar, incluso No, los chinos han anunciado. Nosotros tenemos que seguir haciendo más represas, más control de agua. Esa misma situación... Y más reforestación. Bueno, más reforestación, pero nos va a traer más lluvia también la reforestación. Sí, pero menos erosión. Menos erosión y entonces... Más control de las aguas. Vamos a analizar de la situación, porque en la línea noroeste del Yaque del Norte, el río Yaque del Norte está controlado por Tavera, pero la presa de Monción no controla esas aguas. Ese es de vertido libre. Pero también por ahí se producen las aguas de Guayubín y de Ámina, que entran más abajo de la presa de Tavera. Tavera se controló. Tavera, óyeme, cuando más llegó a la cota 320 y su máximo 327. Tavera no generó ni un solo problema. Ahora, fue tan grande la cantidad de agua que cayó de Santiago, de la cordillera de Santiago Rodríguez, que Ámina y Guayubín hicieron una crecida muy grande junto con Yaque del Norte. Le pasó lo mismo. Se encontraron que se habían hecho unos muros de control de las anteriores avenidas, se encontraron que ahora había mayor cantidad de agua, el muro impidió que siguiera corriendo por aquí y corrieron para allá, se inundaron todos esos pueblos. Incluyendo la Cruz de Manzanillo. Incluyendo todo, pero eso tradicionalmente se inunda. Sí, ahora, nosotros sobrevolamos, y yo le digo a mis hermanos, mis amigos, y a los quienes nos están viendo ahora, cuando ustedes se encuentran con plantaciones que tienen barreras de árboles, que tienen una distancia adecuada entre el río y su sembradío, ahí no hubo inundaciones. Las plantaciones musáceas deben ser protegidas con barreras de árboles, principalmente bambú, porque el bambú lo protege de las riadas, de la entrada de agua, pero también de las brisas. Ramón prefiere el mangue. Bueno, está bien, pero cualquiera que le evite, porque eso le evita la situación, incluyendo la erosión, porque claro. La tierra obviamente tiene... Porque tenemos que evitar que en esas plantaciones, que va a caer agua, inevitablemente la que cae del cielo, la cuestión, se acumula, pero el agua en la musácea te viene haciendo daño si se acumula 3 o 4 días. Los 4 días ya hay una situación de gravedad, porque se deterioran las raíces. Claro. Y mucho más grave aún, si entre la inundación de la plantación se producen días solares fuertes, porque entonces hierve el agua y se alcocha la cepa. Pudre. Por eso nosotros caminamos este domingo y realmente el hedor que hay es como consecuencia de la pudrición que se ha producido. De esa plantación. Porque, óyeme, es lamentable, todavía hay zonas inundadas. El otro fenómeno que hay, y hay un estudio muy bueno que yo lo voy a compartir con ustedes. Hasta que no se hizo la carretera Montecristi de Jabón, no se producían inundaciones porque ya que corría libremente hacia el mar. Pero hasta cierto punto cada carretera es un muro de contención de las aguas que te la devuelve. Lo que pasó aquí en la carretera Samaná, Santo Domingo Samaná, que se produjo rotura como consecuencia de ríos que han sido obstruidos su cauce normal por la construcción de la carretera. Claro. Y como pasa... Y ahí en camino a Santiago, en el sitio este... Y como pasó en la carretera Noveta, que se hizo de allá de Guayubín a Mao, por ahí por Piloto, de un sitio que se llama Ranchadero, que por ahí se hizo una carretera, pero una carretera que tiene como 5 pies, y el agua todavía no ha salido porque no encuentra para dónde correr. ¿Por dónde dice? Entonces, porque es una responsabilidad de los ingenieros, que deben prever esas cosas. Porque de cada solución que se plantea en una obra de ingeniería, hay que presentar que es un nuevo reto que se tiene. Lógico. ¿Cuál es la solución para cuando yo contenga el agua aquí, para dónde va a correr? Entonces, esas son situaciones que tienen que estudiar un muro aquí, lo que en vez de tirar un muro, probablemente ahora, lo que tengo que hacer es un puente. ¿Cómo te paga el que perdió? Bueno, la situación, entonces, vamos a analizar los daños aquí. Y entonces yo tengo que analizar los daños en función de la cuantía.
Si usted es un pequeño productor que apenas tenía 20 tareas y se le dañaron sus 20 tareas, usted sufrió un daño muy grande, pero mínimo, mucho más grande que aquel que teniendo 100 tareas solamente perdió 30 tareas, porque quedó una parte importante de su producción. Entonces nosotros, en la cartera del Banco Agrícola, es decir, los préstamos del Banco Agrícola tienen cobertura del seguro agropecuario y agrodosa en un 80% de los préstamos y de la inversión, no de la producción, sino de la inversión. Entonces, sobre eso vamos a ser resarcidos prontamente, ya lo dispuso el presidente, por lo que fue en asegurado. Pero hay un porcentaje que no tiene crédito del Banco Agrícola, y aún teniendo crédito del Banco Agrícola, no tiene seguro agropecuario porque no es obligatorio cuando ofrecen una garantía real, pero sufrieron daño. Entonces, ¿qué ha dispuesto el gobierno? Todo lo que va a ser resarcido por el seguro van a contar de nuevo con la cantidad de dinero necesaria para restablecer su capacidad productiva. Y todo aquello que teniendo préstamos y no tienen seguro también van a contarlo con los recursos necesarios para resarcir su daño e implementar las medidas para restablecer su producción. Y todos los que, sin ser clientes del banco, sufrieron daño, van a recibir la mano amiga del gobierno con diferentes acciones de diferente naturaleza, que son de corto, mediano y largo plazo. Entrega de alambre, de abono, de semilla, de material de siembra, que es de yuca, habana, de batata, así por el estilo. Preparación de tierra gratuita. Todo eso ya está dispuesto. En el caso de los ganaderos. En el caso de los ganaderos se le está entregando silo, ensilado, hierba ensilada, silo bolsa, que es este alimento por excelencia que se está produciendo a través de la combinación de maíz recolectado, tiene molido y que tiene una proteína altísima, una mejor alimentación, que prácticamente te duplica la producción de leche por vaca cuando tú exclusivamente utilizas el silo bolsa de maíz. Entonces, hay una combinación de acción del gobierno que le ha dado respuesta rápida a todos los problemas, poniéndose mucho énfasis en los problemas del campo. Y yo quiero recordar, porque nosotros hemos dado soluciones que están a la vista, que solamente la mezquindad deja de reconocer. La bienvenida que nos dio la naturaleza a nosotros en el 12 fue la riada del río Coa, del Sandy, río, el huracán Sandy. De Sandy. El Sandy. ¿Cuál fue la solución? Ese puente que se fue, el de los pilones, se amplió, aproche 30 metros allá, 30 metros aquí. El río, ese río de tus amores, se convirtió prácticamente de los dos. Bueno. De los dos, pero él también, él es un apasionado, él ha hecho los reportes rancho arriba y cosas. Entonces, ese río, cuando tú sobrevuelas, tú te das cuenta que tiene 5 ríos en uno, lo dividieron en 5 caños. La tesis de Maquiavelo, divide y vencerá. El río se le agotó la fuerza por la división en caños diferentes. Entonces, el hombre siempre le encuentra solución a su problema. Pero con la naturaleza tenemos que convivir, porque como dijeron los productores en el encuentro que sostuvimos el domingo, uno con mucha habilidad dijo, con las aguas nosotros tenemos que actuar como el verso. Ni contigo ni sin ti tiene mis males remedio. Contigo porque me mato y sin ti porque me muero. Mucha vuelta y no me dices nada de Miche. ¿De cuál Miche? De Miche. ¿De la tierra que nosotros tenemos en Miche? ¿Del daño que hubo en Miche? Del daño que hubo en Miche. No, en Miche hubo daño. Porque ahí no, pero pasó bastante cerca de... Pasó bastante cerca y le hizo mucho daño a la población. Pero también a la agricultura. Es tanto la significación, porque yo vuelvo y le repito, el significado de los daños depende del tamaño. Fue el primer punto que fue el presidente. Ahí estuvo. Cuando el presidente estaba en Miche, yo estaba recorriendo la zona de Atomayor. Nosotros habíamos dado una semana antes en Atomayor. Sí, pero es que lo de María es una continuación de lo que veníamos haciendo de Irma. De Irma, sí, porque topó uno con el otro. Exacto, porque es una situación, óyeme, porque la naturaleza tiene sus situaciones. Usted analiza lo siguiente, yo no sé si yo se lo compartí a ustedes.
David Federico fue en el 79. George, el segundo más grande que nos afectó a nosotros, fue en el 98, 19 años después. Irma y María fue en 2017, 19 años después. La naturaleza tiene sus cosas que si uno no se ocupa entonces uno tiene que estar preparado para esto. Y uno, óyeme, las cosas son inevitables. Dice Carlos, el ministro de Agricultura, que participa con ustedes en ese mismo equipo, que no habrá escasez de productos de la agricultura ni de la pecuaria. No va a haber escasez en la República Dominicana. Hasta donde los dominicanos y dominicanas debemos dar crédito a eso, no tendremos escaseces de los productos de la canasta agropecuaria básica. Sí, esa es una expresión que, aunque fue dicha por el ministro, él no es el único dueño de esa expresión. Claro. Ese es el consenso de todos los que estamos inmersos en esto. Claro. Nosotros, la autoridad del sector agropecuario, el gobierno de Danilo Medina le da seguridad a la población que el abastecimiento de los alimentos va a continuar en los mismos niveles que los hemos tenido. Y vamos a enfrentar con éxito, porque ahora mismo la población, lo que se está consumiendo aquí es cada día mayor. La gente no se da cuenta que aquí cada día son más gente que comen, porque vienen más turistas. Ahora mismo hay una avalancha de dominicanos residentes, principalmente en Puerto Rico, que por las precarias condiciones que hay allá, están retornando aquí. Pero aquí hay una avalancha también de suramericanos, principalmente de Venezuela, dada la situación que tienen, que han venido y se han convertido en consumidores aquí. Pero el pueblo dominicano en su conjunto está comiendo más, porque este gobierno ha hecho aumentos sustanciales al sector salud, al sector de educación, a los militares, a los policías, a los agrónomos. Prácticamente el 95% de la población de empleados ha recibido aumentos sustanciales. Y cuando un empleado público recibe un aumento sustancial de su salario, lo primero que hace es comprar mejores alimentos para su familia. Y más. Y más alimentos, mejores y más, mayor cantidad. Entonces, este año, solamente en el programa de alimentación escolar, se van a servir 400,000 raciones más. 400,000 niños que va más, que no la recibieron el año pasado, que al igual que el 1.100.000 del año pasado, ahora van a recibir desayuno, merienda, almuerzo y merienda. Claro. Y que tiene que ser servida, como es el deseo del presidente, basado fundamentalmente en la producción nacional. Esa es la realidad. Y nosotros que estamos al frente de esto, que sabemos lo que hemos hecho, que sabemos lo que se estaba visualizando. Yo quiero que ustedes sepan que la media de 1.3 cajas por racimo de guineo se había mejorado a 1.8 y habían productores sobre 2 cajas por racimo para exportación. Cada racimo de eso genera una cantidad de guineo que se queda aquí porque no reúne las condiciones para la exportación. Y eso ya no es como era cuando nosotros éramos niños, que cuando nosotros éramos niños en los pueblos era una vergüenza comer guineo, ahora es un lujo comer guineo. Era como la rabiza. Sí, yo lo digo porque era para los puercos. Lo saben. Donde se comía guineo la gente sentía vergüenza, ahora no. Óyeme, el guineo es un producto tan deseado, tan anhelado, que en Europa se obliga a cada estudiante a tener un guineo en cada asistencia escolar. El potasio. Por el contenido alimenticio. Entonces nosotros... Los guineos de Manzanillo, ¿en qué están? No, eso perdieron. Fue devastado totalmente. Sí, realmente ese proyecto tiene hay que recuperarlo otra vez. Esa es una pena que lo que ha sucedido ahí. Sí. Pero eso es un caso para analizarlo, porque como ahí eso es un caso gobierno, pero realmente ahí hubo un daño muy severo. Donde una de las características es que donde hay daño, por un lado, por el otro no. En el sur, que por cierto está lindísimo, lindísima la foresta, los colores, los que viajamos al sur con cierta frecuencia sabemos. Se supone que al sur la lluvia que le ha caído le ha favorecido, y estamos hablando de San Juan,
Estamos hablando de Asua, estamos hablando de Barahona, estamos hablando de grandes centros de producción agrícola, dejando fuera el aguacate, el propio mango, el café, el cacao, qué sé yo, que son también por temporada. ¿Cuál es el potencial de crecimiento de la producción, en este caso en el sur? En el sur, bueno. Los plátanos de Barahona deben estar de maravilla, y Asua. Si yo le enseño videos de gente cortando plátanos todos los días, la cantidad de plátanos que se está cortando. Pero quiero un poquito relacionar, porque no quiero realmente dejar nada suelto con relación a los daños que hizo la cuestión. Nosotros teníamos una cosecha de arroz en desarrollo, que en la primera etapa, que es la etapa fundamental, los rendimientos tuvieron entre 20 y 25% por encima del año pasado. El arroz está concentrado en zonas muy específicas. El arroz del Cibao Central no sufrió. Sufrieron los arrozales de la provincia de María Trinidad Sánchez y los arrozales de la línea noroeste. Pero la pérdida que se originaron en su conjunto, óyeme, no estoy justificando la pérdida de pequeños. No. Nadie que perdió, yo lo puedo justificar. Pero las pérdidas que se originaron a nivel global van a ser compensadas por el aumento de rendimiento por tarea que nosotros logramos ahora. Y en el caso del arroz, con la siembra más grande de los últimos 20 años de arroz de la provincia de San Juan de la Maguana. Que es secano ese arroz, ¿verdad? No, ese arroz es de regadío, pero este año, como hemos contado todo el tiempo con agua de la presa de Maguana, primero por la lluvia de noviembre y la que se han producido este año, pues se hicieron plantaciones de terrenos que hacía tiempo que no se sembraban de arroz. Y ahora o sea que hay una reconversión real de la agricultura en San Juan. Porque hay gente que pone en duda eso. Bueno, nosotros quisiéramos, hay de todo. De la misma manera que ustedes hicieron un recorrido por los invernaderos de San José de Ocoa, yo los voy a invitar para que visitemos los proyectos que nosotros estamos financiando con el programa de reconversión del Valle de San Juan de la Maguana, con fondos de un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo. Para que usted vea aceptada está si la invitación, si es la misma forma de producir o se está produciendo una transformación. Porque realmente, ¿quién conocía aquí la fertirrigación hasta hace 20 años? ¿En arroz? No, en arroz no. No, por eso en digo. Vegetales. En vegetales. Y en pasto y en maíz. ¿Quién conocía los reservorios? Aquí las aguas se perdían porque no habían cómo acopiarlas. Y ahora cada inversionista dice, espérate, yo no puedo seguir invirtiendo mi cuarto contando con las aguas del cielo. Yo voy a construir un reservorio para cuando haya mucha agua yo guardarla, y yo voy a poner un sistema de riego que en vez de yo gastar un galón por un pedacito de tierra, yo gaste 15 gotas. Claro. Es así, claro. Porque aquí ya se está usando muchos sistemas por goteo. Con los componentes que además fertilizan, qué sé yo qué cosa. Exacto. Entonces, esa es la realidad de lo que está viviendo la agricultura ahora. Por eso nosotros estamos produciendo, la isla no ha crecido, al contrario. Los terrenos dedicados a la agropecuaria cada día son menores, pero las tecnologías que estamos utilizando nos han permitido multiplicar la productividad por área y nos ha permitido crecer. ¿A usted se le ve satisfecho con la formulación en lo que tiene que ver con su área, con la formulación del presupuesto que anunció el gabinete ministerial del presidente, del Consejo de Gobierno? Sí, porque nosotros siempre, no importa las asignaciones del presupuesto, siempre hemos tenido la venia favorable de nuestro presidente, que todas las necesidades que se presenten, él sabe dónde encontrar los recursos para resolver los problemas de la agropecuaria. Por tanto, a nosotros no nos intimida la situación porque el presidente convive con nosotros. El entusiasmo que nosotros tenemos es impregnado por el presidente. Cada vez que nos juntamos con el presidente, este recorrido que hicimos el domingo antepasado fue encabezado por el presidente. Nosotros literalmente navegamos dentro de jipetas en los ríos, pero el presidente ¿Cuál será el proyecto emblemático de la agropecuaria el próximo año? El presupuesto del ministerio, ahora el presupuesto ha sufrido una serie de modificaciones, porque por ejemplo, los proyectos estos agroforestales que se han anunciado,
ahora esa partida está figurando en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Verdad? Anteriormente eso era una responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Entonces eso hay que analizarlo ahora, cuando se produzca el desglose. Yo lo que tengo la seguridad, no importa que sea 1, 2 o 3, yo lo que tengo la seguridad es que en el tiempo que tengo, junto con Danilo Medina, cuando él fue ministro de la presidencia en el 96-2000, que yo llegué a ser ministro, y después del 2004 al 2007, cada vez que nosotros del sector agropecuario le planteamos un problema a Danilo Medina, en ese entonces como ministro de la presidencia y ahora como presidente, él ha sabido localizar los fondos necesarios para enfrentar los problemas del agropecuario. Porque lo he dicho y no lo digo por cuestión de pasión y de amistad. Danilo ha venido a ser el hombre redentor del campo, como presidente más que en la anterior posición. ¿Por qué se quejan tanto los ganaderos? Los que se quejan, que no son todos. Pero no le haga caso a eso. No, hay que responder también ciertas cosas. Los ganaderos que hacen expresiones de queja, lo hacen porque pierden el pronunciamiento que deben tener como productores y hablan como activistas políticos. Entonces, un sector como el de producción de leche, que es donde salen más voces, que ha pasado de 350 millones de litros de leche, y este año vamos a superar los 850 millones de litros de leche. No debía estar. Que ha conseguido que por primera vez se trabaje en el problema del etiquetado, en el problema de la trazabilidad, en los programas de sanidad de brucelosis y tuberculosis, que además ha conseguido que se disponga que todo lo que se todo lo que se consuma en instituciones del gobierno sea de producción nacional, que le ha asegurado mercado a toda la situación. No es verdad que merece. Que le ha financiado centros de acopio, no, plantas de procesamiento. Que ha convertido en verdadera empresa, pero no, que yo vuelvo y le digo, las voces que salen son más de reconocimiento que la de ataque, porque tenemos que asimilar el hecho de que algunos productores tienen que responder a los intereses políticos que lo están orientando. Así es. Pero la realidad le da en la cara. El programa de financiamiento a la agricultura y la pecuaria del Banco Agrícola, que sabemos nosotros ya que en 5 años se sobrepasaron las metas, pero desde luego tenemos que tomar en cuenta a Irma y a María. ¿Habrá una modificación en ese programa de financiamiento? ¿Qué es lo que va a pasar? Hemos dado la seguridad que van a estar los recursos necesarios. Para este año... Los recursos están ahí. Para este año, enero, septiembre, nosotros teníamos presupuestado 13.000 millones de pesos. Ya llevamos 15.000 millones de pesos. Para el primer año de gestión del gobierno, la meta era 17.000, ya llevamos 21.000 en los 13 meses que van de gobierno. Nosotros habíamos propuesto 44.000 para los 4 primeros años, más 17.000, estamos hablando de 61.000 millones para los 5 años. Ya nosotros tenemos al día de hoy 81.000 millones de pesos, exactamente 80.772 millones de pesos. Y nosotros le decimos que todas las necesidades que se vayan a presentar, nosotros le vamos a facilitar los recursos, dicho sea de paso, a la tasa más baja de la historia, porque quiero repetir, para quienes piden más, que recuerden que cuando nosotros llegamos al gobierno, el que debía 1 millón de pesos pagaba 240.000 pesos en un año de intereses. Ahora está pagando solamente 80.000 pesos. Quiere decir que a esa persona nosotros le estamos dando 160.000 pesos en su mano como ganancia. Porque uno de los pronunciamientos es que dicen que no hay condiciones. Están ganando más, porque están produciendo más, están recibiendo apoyo. Pero además, yo quiero poner un ejemplo, porque mi vida es el Banco Agrícola. Anteriormente, un cliente del Banco Agrícola tenía que desplazarse hacia la oficina del banco 4 y 5 veces para conseguir los desembolsos. ¿Qué ha sucedido en este gobierno? Que todo el que nosotros le aprobamos un préstamo, no importa su cuantía, le hacemos el desembolso en un solo desembolso, lo ponemos a su disposición. Un solo viaje. Imagínense lo que es perder 5 días viajando y pasaje, y lo que cuesta desplazarse de un sitio a otro para conseguir el desembolso. Entonces, todas esas condiciones que se han creado ahora de atención del campo, óyeme, es para que, como realmente sucede
en la inmensa mayoría, pues yo les quiero decir a ustedes, Danilo está aquí en el corazón del campo, de todos los sectores productivos. Mientras más pobre, porque hemos dignificado el papel de... Es que los ocoeños siempre quieren más. ¿Tú te has dado cuenta? No, pero tal vez los ocoeños sean lo menos, porque Ocoa... Todo el mundo quiere ahora más, quieren Carlos, dos presas. y necesita más. Pero es un Y- sentimiento natural de que Claro. el ser humano aspire a más, Claro. porque nadie debe conformarse con lo que tiene. Bien, o sea, las metas No, están siendo superadas. superadas. Ya llevamos, en términos de 81.000 millones de pesos prestados en los 5 años de gestión de Danilo. Y Esos son Oye. más de 16.000 por año. sí, en los primeros 4 años nosotros promediamos 1.250 millones préstamos promedio mes. Ahora estamos promediando 1.665 millones en préstamos promedio mes. Mes. Es decir, que nosotros vamos a superar por mucho lo que son. Para los 4 años del segundo cuatrenio, la meta original eran 70.000 millones. Ya hemos tenido que revisar, tenemos una meta de 85.000. Pero tengo la seguridad de que vamos a superar por mucho los 100.000 millones de pesos en este segundo cuatrenio de Danilo. Nosotros hemos tenido, para terminar, porque nos están haciendo No hay señas, tiempo, ay, Ramón, mira, todavía. Pero esto es Carlos, nosotros, hemos tenido, Ramón, hemos tenido. recuérdate que esto es de nosotros. Esto de podemos seguir. Hay Sí, tiempo, hay podemos tiempo. seguir. Para que él no recuerda que Lalo ya ha sido trasladado al... No, No, pero pero yo no mira, quiero. Hay no. un tema que ustedes me lo trataron anteriormente que yo quiero tratarlo aquí. No, pero hay Ándale. antes de que tú entres con ese tema, nosotros hemos vivido en los últimos años una estabilidad de precios, indudablemente, en lo que tiene que ver con los productos de la agropecuaria. Eso no le cabe la menor duda a nadie. Esa estabilidad de precios no está en juego a propósito No. de Irma y de María. No, Es no. decir, seguiremos viendo plátano Sí. a 4 y a 5 Con- pesos. a precios razonables, Eh. porque nosotros tenemos que combinar el interés Sí. del productor con el del consumidor. Precio de Pero sustentación realmente- y precio Pero de mercado. ¿qué es lo que la gente más come aquí? Es el arroz. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 4, ahora hablo de los gobiernos del PLD, la libra de arroz costaba 28 pesos. Sí. Por las acciones fiscales, monetarias, la solución de la crisis que no había afectado, el arroz bajó drásticamente porque quiero ese precio por el deterioro de la prima con relación al dólar. Se puso en 16 pesos la libra. En los 12 años que tiene gobernando, más 13 ahora Danilo Medina, la libra de arroz no ha pasado de 20 pesos. De 20, es cierto. Entonces es una situación Consigue a menos de que le ha 20 dado incluso. beneficio al productor, porque nosotros tenemos subsidio al productor para un programa de pinoración que beneficia tanto al productor, al procesador como al consumidor. Al Por eso se ha mantenido la estabilidad y es el principal renglón. Entonces todo eso nosotros lo que tenemos que hacer es, para romper con esta situación de algunos sectores, es generar las condiciones sanitarias que nos permitan exportar. Cuando nosotros logremos la certificación que nos permita exportar pollo, huevo, carne de res, carne de cerdo, que tenemos que ser certificados por organismos internacionales, entonces ese cuello botella que aquí se produce, porque nosotros tenemos que estar controlando la cantidad de pollo y de huevo que se producen para que no se depriman los precios en perjuicio del productor, pero eso no deja de ser un Sí. castigo. Claro. Pero si usted logra que todos esos renglones se exporten, que la gente comience a tener una combinación de ganancias por venta interna como exportación, pues entonces se va a ver una situación mucho mejor que la que estamos viviendo ahora. Y en eso estamos trabajando. Mire, mucha gente dice, no vemos el movimiento del Ministerio de Agricultura. Y yo quiero decirle, mire, hay unos programas estrella que tienen mucho que ver con la sanidad, pero tienen que ver con la mejoría genética a través de un programa de reproducción de embriones, o de semillas a través de bioarroz, o de otras plantas como es BioVega, que cuando eso comience real y efectivamente a llegar masificado a la gente, aquí va a haber una revolución de verdad en el aumento de la producción. Pero para
hacerle eso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es asegurar que ese aumento de producción no va a deprimir los precios de tal manera que el productor se siente desalentado, sino que hayamos logrado seguir creciendo con la meta de turistas, porque cada turista que viene aquí nos va a demandar más alimentos y que nosotros podamos acceder al mercado. Ahora mismo me dijo un productor de cerdo que él está vendiendo cerdo a las islas del Caribe que fueron totalmente devastadas, pero que ellos le han pedido la carne como lo hacíamos antes en el campo, salada, sazonada, porque ellos tienen dura más, porque no tienen las condiciones para preservarla. Entonces, yo quiero, porque un tema que ustedes... Vamos a ver, ¿cuál es el tema? Nosotros somos propietarios de 45,000 tareas de una parcela que nosotros recibimos en dación en pago en el año 1964 del señor José Antonio Jiménez Álvarez. Desde hace décadas ha venido una litigio en Miche. En Miche, sí. Ha venido una litigio y ya felizmente nosotros tenemos una sentencia definitiva de un caso irrevocablemente juzgado. Quienes han venido detentando esos terrenos anteriormente habían dicho que se iban a acoger a la sentencia de la Suprema y que iban a discutir con nosotros. Esas personas están tan conscientes de que nosotros somos los únicos dueños de esa porción de terreno, que en el 98 hicieron oferta de compra. Lo intentaron comprar en el periodo 2000-2004 y cuando nosotros volvimos ahora también hicieron la situación. Ellos tienen un acuerdo con Osmar Benítez, representante de la Junta Agroempresarial Dominicana, y me mandaron a decir con Osmar Benítez, me lo dijo directamente a mí, que tan pronto se produzca la sentencia, ellos van a acogerse estrictamente a ella. ¿Qué quiere decir eso? No, eso quiere decir que nosotros no somos un obstáculo para que ellos continúen con sus inversiones en el proyecto turístico que tienen, pero tienen que pagarle el justo valor de esa tierra. ¿A quién? A nosotros, que somos los legítimos dueños. Al Banco Agrícola. Al Banco Agrícola. Entonces eso va a traer los recursos, en adición a lo que estamos recibiendo del gobierno, para que esas peticiones que hizo la Junta Agroempresarial Dominicana en el último encuentro, allá en Punta Cana, nosotros tener los recursos para que nos permita incursionar en esos proyectos que ameritan inversiones a largo plazo, con nueva tecnología, con el uso de drones, con el uso de fumigadoras, para que esas inversiones se puedan hacer a largo plazo, porque cuando los recursos están restringidos, la preferencia tiene que ser al uso de corto plazo para poder reusarlo. Cuando nosotros tengamos esos recursos, que deben ser unos recursos cuantiosos, nosotros le vamos a dar la respuesta a la petición de la Junta Agroempresarial Dominicana para que cuenten con los recursos para la aplicación de tecnología, con dinero invertido, con plazos razonables de hasta 12 años y hasta 15, lo decimos públicamente, para que se hagan las inversiones necesarias para mejorar la agropecuaria. ¿Qué estamos diciendo? Que el Banco Agrícola va a recibir ahí recursos debemos recibirlo. A vender esa tierra. Sí, es de eso que sí, porque la están ocupando y nosotros no nos interesa desalojarlo. Nosotros lo que nos interesa es que nos paguen el justo valor de la tierra. Muy bien, es una gran noticia. Sí, porque nosotros no podemos obstaculizar la inversión extranjera. Ya hay un proyecto diseñado turístico y nosotros queremos pero necesitamos que ellos paguen el justo valor. Y decimos públicamente, óigame bien, lo decimos públicamente, yo acepto poner un tasador nuestro, que ellos pongan un tasador de ellos y que busquemos un tercero que muy bien puede ser puesto por la Junta Agroempresarial Dominicana, pero que los tres tasadores se pongan de acuerdo en cuál es el precio justo a pagar por esa tierra. Públicamente me comprometo a aceptar lo que decidan esos tres tasadores. Y en el caso de las demandas, por así decirlo, de las demandas de la YAT y que se quieren satisfacer, ¿cuál es el modelo de desarrollo agrícola cercano al polo este de aquí, del este? Porque en Miche, bueno, en el este realmente el mayor potencial nosotros tenemos que visualizarlo en la producción ganadera y la producción de cacao. Hay una zona muy buena para la producción de cacao, que es un renglón importante para la exportación. Y hay pequeñas áreas para los pequeños productores para la producción de arroz. Pero en el este hay que pensar que cuando nosotros restablezcamos la capacidad de exportación de carne,
hay un gran potencial para la producción animal. ¿Qué ha pasado, hablando así como los locos, qué ha pasado con los proyectos de desarrollo cunícola? Que tienen un crecimiento de 2.000 libras promedio diario. Así Diario. como suena. Y el así. consumo está Sí, en... ya nosotros estamos supliendo al programa de alimentación escolar sobre 10.000 libras diarios. Y no es muy caro el conejo para ese programa. No es caro. Pues porque a mí me resulta caro cuando lo encuentro en el supermercado. Es un problema Bueno, de pero producción. eso es una pero ese cosa es un diferente. tema para otro programa No, también, pero porque este pero además, está pero- trayendo pero tema y hay tema que y seguir, tema hay que cuando seguir ya... aumentando la producción cunícola y la producción de pescado, principalmente de la Porque ahí está el mercado turístico, que es gran consumidor que es un de gran- conejo. Sí, así Y es. de pescado Y también. de pescado ni se diga. Bien. Claro. Eso lo dejamos ahí para que vamos a revisemos dar la chance a Lalo producción de ya, conejo. entonces. No, ya Lalo ya está Lalo sido- Ya lo Lalo se mandamos fue. para Está otro en el lado. ostracismo del horario. Está al mediodía, Lalo. A quien viene ahora es a Lucas Vicen, que no podemos seguir quitándole Pero la tiempo, invitación porque fue usted- aceptada, que conste Oh, en público también. que vamos para Sí. los viveros. Vamos, Los invernaderos. a hacer un recorrido por los proyectos financiados por el Banco Agrícola con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para producir la transformación. Van a ver en ese valle que estaba acostumbrado, que creía que la única mata que existían era arroyo y habichuela, ahora van a ver plantaciones de limones, van a ver invernaderos, van a ver mucha producción de vegetales bajo ambiente controlado y a cielo abierto, y van a ver lo que es realmente verdadera transformación con utilizando semillas de híbrido en el maíz, que ha permitido pasar de 2 quintales por tarea a más de 10 quintales por tarea en algunos Y el pueblos. judío sigue ahí todavía. Seguimos ahí. Eso lo va a ver él, que es un, Eso un tú lo vas a ver. incrédulo. Ve preguntar. Un incrédulo empedernido. Lucas Vicen viene ahora con Economía Ecomundo. Quédese ahí. Y gracias a nuestro querido colaborador y hermano y compañero Carlos Segura Foster, administrador general del Banco Agrícola, quien nos ha hecho una formidable evaluación y además nos ha dicho cuál es el programa a seguir a propósito de Irma y de María. Y nos ha ratificado aquí una información importante del equipo agropecuario del presidente de la República. No vamos a tener problemas de escasez a propósito de estos fenómenos de la naturaleza. Así que buena noticia y muchas gracias por estar siempre ahí colaborando con Ojalá. Gracias a Así ustedes que por la invitación. quédese ahí.